Bienvenidos al resumen semanal de noticias de ILTV en español. Mi nombre es Rorit Nates y antes de comenzar les quiero recordar que pueden ver este programa completo desde la aplicación de ILTV Plus, que la pueden descargar desde nuestra página web iltv.tv. Ahora sí, estos son los principales títulos de esta semana desde Israel. Ola de terror. Las FDI continúan las operaciones antiterroristas en Judea y Samaria y al menos 15 sospechosos más fueron detenidos, incluidos 3 agentes de Hamás. Mientras tanto, se metieron también con nuestra historia. Agresores palestinos destruyeron la tumba del patriarca Yosef. Y finalmente, se acerca la festividad de Pesaj e Israel se prepara para los festejos más allá de las alertas de seguridad. Todos los detalles en el programa de hoy. El jueves pasado, justo después de nuestro programa, un terrible ataque terrorista tuvo lugar en el corazón de Tel Aviv. Un terrorista palestino abrió fuego indiscriminadamente contra un bar de la calle Dizengoff, dejando muchos heridos y lamentablemente 3 muertos. Tras una noche de larga persecución, el terrorista fue encontrado en el barrio de Yafo y neutralizado luego de abrir fuego contra las fuerzas israelíes. Este ataque eleva el número de muertos por terrorismo solo en las últimas semanas a 14 personas. Los cuerpos de las últimas 3 víctimas ya descansan en paz y fueron despedidos por sus seres queridos y todo el pueblo de Israel. El corazón israelí unificado se rompe en 3 pedazos más, mientras las víctimas mortales del tiroteo terrorista de la semana pasada fueron enterradas en funerales separados el domingo. Las 3 víctimas fueron asesinadas a tiros y al menos 10 personas más fueron heridas por un pistolero terrorista palestino que abrió fuego contra los clientes en el bar Ilka en la calle Dizengoff en Tel Aviv el jueves por la noche. Los primeros en ser asesinados fueron Tomer Morad y Eitan Magini, ambos de 27 años. Eran amigos de la infancia, originarios de la ciudad Kfar Saba. Ambos eran estudiantes también en la Universidad de Tel Aviv. Tomer y Eitan fueron enterrados espalda en espalda en el cementerio de su ciudad. Mientras tanto, la tercera víctima fue Barak Lufan, de 35 años, padre de 3 niños pequeños. Lufan resultó gravemente herido durante el tiroteo, pero murió casi un día después de sus heridas en el hospital. Lufan fue enterrado en su ciudad natal, el kibutz Ginosar. Que su recuerdo sea una bendición para nuestro pueblo y el mundo entero. Descansen en paz. Mientras tanto, las tensiones permanecen en alerta máxima. Los grupos terroristas palestinos intensifican su incitación a la violencia antes de las festividades judías y cristianas y las FDI responden con continuas redadas y arrestos en Israel y Judea y Samaria. Durante la noche del miércoles y toda la mañana del jueves, las FDI realizaron otra serie de redadas de detención en toda la región. Decenas de sospechosos fueron arrestados, muchos supuestamente a punto de cometer ataques terroristas inminentes, incluido el hijo del alcalde de Belén, y un convicto fugitivo de una presión palestina que tiene vínculos con Hamás y es responsable del asesinato del israelí Malachi Rosenfeld en 2015, cuando él y sus amigos volvían a casa después de un partido de baloncesto. Mientras tanto, otros 5 palestinos muertos durante los enfrentamientos con las fuerzas de detención, 2 en violentos disturbios en Jenin, aparentemente incluido el hermano de Ayman Kamahi, uno de los prisioneros que escapó de la prisión de Gilboa en Israel el año pasado antes de ser recapturado, y 3 más cerca de Ramallah y fuera de Belén. Todo esto como parte de las operaciones continuas de las FDI a raíz de una ola de ataques terroristas mortales y antes de mucho más ataques supuestamente planeados, particularmente cuando comienza la festividad de Pesaj. De hecho, los municipios de Ramallah y Belén llamaron a huelgas generales y aumentaron la resistencia con Israel, mientras que el partido Fatah del presidente Abbas de la Autoridad Palestina llama a los palestinos a salir y enfrentarse a las fuerzas de las FDI y a los colonos en Judea y Samaria. Luego, Hamás en Gaza también pidió un aumento de la violencia mientras realizaba pruebas de lanzamiento de cohetes durante la noche y repetía afirmaciones completamente falsas de que el complejo del Monte del Templo estaría bajo la amenaza de judaización por parte de las autoridades israelíes. El líder de Hamás dice que los palestinos deben movilizarse y evitar la actividad de los activistas judíos en el sitio a cualquier precio, en referencia tanto a la oración judía como a un grupo judío extremista que pide a los judíos que revivan la práctica del sacrificio ritual en el lugar. Se une a nosotros vía Zoom desde la ciudad de Kfar Saba, Sivan Gobrin, periodista y vicepresidenta de la comunidad chilena de Israel. Sivan, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación.
Por favor, Sivan, recién veíamos un informe del trabajo de las fuerzas de defensa israelí en Jenin y Judea y Samaria, y ante los recientes ataques, ¿cuáles otras medidas, te pregunto, de seguridad está tomando el gobierno para evitar nuevos ataques terroristas? Bueno, estamos escuchando ya las últimas horas que todo el tiempo están apresando terroristas que tenían alguna intención de cometer atentados. De hecho, hoy en la mañana apresaron a un grupo de Hamas que estaba cerca de Jerusalén, que querían hacer un atentado en Pesach. Y también escuchamos que el Ministerio de Defensa va a poner un nuevo presupuesto de seguridad para Bien. preparar y para reforzar las vallas de la frontera. ¿En qué consiste esta reparación de las vallas? Esta reparación consiste en que ya no va a ser una valla, que son muy fáciles de romper y es muy fácil que la gente se pase de forma ilegal, por ende se va a convertir en un muro de hormigón. Bien, Sivan, te pregunto también, ¿qué pasa con los palestinos que tienen autorización para ingresar a Israel a trabajar? ¿Son un riesgo hoy para la sociedad? No deberían serlo, de hecho son gente que tiene permiso para trabajar en Israel. Vimos durante los últimos atentados que el que hizo el atentado en Bnei Brak era justamente alguien que venía de Judea y Samaria sin permiso, de forma Ah, ilegal. bien. No deberían ser. Bien, se entiende. Bueno, en una entrevista reciente el gobernador de Jenin defendió al terrorista de Tel Aviv y el padre del terrorista, que es un miembro del alto rango de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina. Pero los funcionarios de la AP, incluido el presidente Abbas, intentan distanciarse hasta cierto punto. ¿Qué tan involucrada está la Autoridad Palestina en incitar esta ola de violencia? Mira, Ronit, mientras le sigan pagando sus indemnizaciones a las familias de los terroristas, va a seguir siendo una conexión directa, por más que ellos se quieran desentender o hacerse a un lado, siguen incentivando el terrorismo si siguen pagando por eso. Bien, sí, la verdad que cuando ocurren ataques como lo que sucedió en Tel Aviv el jueves, donde una persona abre fuego a un bar o un grupo de violentos destruye algo tan preciado como la tumba de uno de nuestros patriarcas, me pregunto con total indignación, ¿cómo puede ser que no hayamos visto casi nada en los medios internacionales solidarizándose con las víctimas, con los familiares, con la situación que se está viviendo acá? ¿Cómo? El problema es la prensa internacional, que ya vimos que nunca trataron lo que pasó de atentado terrorista, siempre se habló de tiroteo y fue una de las grandes críticas que se hizo a la prensa internacional, porque tiroteo sabemos que es cuando viene de ambos lados. Y con Sí. respecto a lugares santos, no tuvo mayor envergadura porque la gente no conoce, la gente no le importa. Si hubiese sido el Vaticano, si hubiese sido el Santo Sepulcro, si hubiese sido a lo mejor la mezquita, es muy probable que hubiese sido más popular. Bien, Sivan, ¿algún mensaje final que nos quieras dejar para la audiencia, tanto de Israel como del resto del mundo que nos ven? Bueno, obviamente que nosotros tenemos que condenar el terrorismo, venga de donde venga y sea de lo que sea, y obviamente hago un llamado a los medios internacionales y a la gente en general a hacerlo, y que todos tengan felices fiestas, fiestas tranquilas Amén. y que lo pasen muy bien. Bueno, me sumo a tu llamado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bien, y entre los ataques que tuvieron lugar esta semana, como decíamos antes, uno muy particular fue a nuestros antepasados. Se metieron también con nuestra historia, destruyendo violentamente la tumba del patriarca Yosef. Y si bien hay alerta de que lo vuelvan a hacer, un grupo de israelíes ya la restauraron. Miren. El destacamento de seguridad de la CFDI supuestamente tuvo que desplegar medios de dispersión de disturbios y en ocasiones municiones reales para dispersar a los manifestantes que llegaron e instigaron disturbios violentos con neumáticos en llama, lanzamientos de piedras y cócteles Molotov. Según los informes, un palestino murió y al menos 31 resultaron heridos en los enfrentamientos. En el pasado, para reducir las posibilidades de tales enfrentamientos, los esfuerzos de restauración se realizaron de la noche a la mañana. Sin embargo, en este caso, según los informes, los equipos optaron por una llegada diurna para evaluar y abordar mejor los daños causados. Esto marca la primera vez que los trabajadores israelíes ingresan a la tumba a plena luz del día, desde que el ex primer ministro Barak entregó el control del sitio a la policía palestina hace 20 años. Pero dada la frecuencia con la que el santuario ha sido dañado, varios funcionarios israelíes hoy piden al ejército israelí que recupere el control de forma permanente. Bueno, cambiamos ahora el rumbo a algunas buenas noticias, porque el segundo astronauta de Israel en viajar al espacio, Eitan Stibbe, llegó a la Estación Espacial Internacional en un viaje histórico. Miren el informe.
Una cápsula espacial estrecha que alberga al piloto israelí convertido en astronauta Eitan Steve y otros 3 pasajeros despegó el sábado a través de la atmósfera. Después de atracar, Steve pronunció humildemente las primeras palabras hebreas pronunciadas en la Estación Espacial Internacional. En una videollamada con el presidente israelí Isaac Herzog, Steve colocó una bandera israelí y sostuvo un cubo de vidrio con una oración por el bienestar del pueblo de Israel inscripta adentro. La oración fue escrita por el abuelo de Herzog, el primer gran rabino de Israel. Steve luego explicó que su grupo de trabajo trabajará en conjunto para alcanzar sus objetivos, que incluyen unos 35 experimentos científicos realizados a bordo de su misión Rakia de financiación privada. Pero finalmente, además de sus propios efectos personales y trabajos, Steve también planea rendir homenaje a su antecesor y amigo Ilan Ramon. La familia de Ramón le dio a Steve las páginas supervivientes del diario espacial de Ramón, así como una serie de recuerdos antes del lanzamiento de Steve. Ramón murió a bordo del transbordador espacial Columbia cuando se desintegró al volver a entrar en 2013, matando a los 7 miembros de la tripulación a bordo. Esta misión entonces es una oportunidad para el recuerdo y una especie de redención para toda la nación israelí. Y ahora, en más noticias, en medio de tiempos difíciles para Israel, una alegría que llega directo de América Latina. El cantante colombiano Maluma brindó 2 shows en Tel Aviv en el marco de su tour por Europa y tuvo palabras muy afectuosas hacia Israel. Lo escuchamos. Y quiero dedicarle esta próxima canción a las personas que han perdido la vida durante los últimos meses. A causa de la guerra, el sufrimiento, la violencia. Y quiero que esta noche le dediquemos este show a todas las personas que nos acompañan hoy. Bueno, y antes de cerrar el programa, desde mañana a la noche los judíos de Israel y todo el mundo comienzan a celebrar Pesaj, la fiesta de la liberación. Está con nosotros desde Haifa el rabino Eli Levi, recién llegado de Tucumán, Argentina, para hablarnos un poco de esta fecha tan especial. Rabino, bienvenido. Gracias, muchas gracias por invitarme a participar de tu programa. Un placer. Rab, en Pesaj celebramos la liberación del pueblo judío de Egipto. ¿Qué quiere decir esto? Cuéntenos. Bueno, tiene muchísimos mensajes, ¿no? Obviamente es una fiesta llena de significado. El nacimiento del pueblo judío como tal arranca con esta historia de la liberación de la esclavitud. Tiene mucho que ver también con la esencia de nuestro pueblo y hacernos pensar de que tenemos un origen humilde, que siempre tenemos que estar pendientes de los más necesitados, de los más vulnerables. Incluso lo que comemos durante esta fiesta, que es la matzá, simboliza la humildad, simboliza la eliminación del hametz, de la soberbia. Entonces, ¿Qué es el hametz? Le expliquemos a la audiencia que no conoce qué es exactamente el hametz. El hametz representa todo tipo de levadura o cereal que esté fermentado. Bien. Pero tiene un significado también más profundo que implica aquello que se eleva, que es puro aire, aquella persona que es soberbia. Entonces, empieza como un trabajo personal, buscamos conectarnos con la humildad, con la esencia, y tiene que ver también con esto, ¿no? Con encontrar el origen del pueblo, que era un origen humilde, que éramos esclavos. Buscamos la libertad, buscamos o sea, la esencia de la festividad es encontrar la libertad, encontrar el significado. Bien, pasan los años y Pesaj sigue siendo una de las fiestas más respetadas, inclusive entre los judíos que no siguen todas las leyes de la religión. ¿Por qué? ¿Por qué llega de esta forma? Y Pesaj, cuando uno lo ve en el contexto de la familia, del hogar, del marco de lo que es el seder, el banquete que se hace la primera noche de Pesaj en casi todas las casas judías, tiene que ver con la tradición, tiene que ver con esa cadena de transmisión, y algo muy particular es que está todo pensado para que los chicos pregunten, para que los más pequeños se conecten. Entonces, desde el primer momento de la cena, todo el proceso de esta ceremonia está pensado en que los abuelos, los padres, los hijos estén participando de la ceremonia. Quizá no ocurre en otras festividades que
la transmisión, la tradición, la familia, cada uno tenga su lugar. Me parece que quizás ese es el secreto, ¿no?, de Pesaj, en el que todos quieren tener una parte, y cuando uno le pregunta a un judío cualquiera, ¿cuál es la fiesta que tenés el recuerdo más antiguo? Probablemente te diga Pesaj, cuando tenía 3 o 4 años en la casa de mi abuelo. Entonces, por eso me parece que es tan fuerte, ¿no?, incluso hoy en día. Me queda poco tiempo, pero le quiero preguntar, primer Pesaj de usted aquí en Israel, ¿cómo lo va a celebrar? Voy a estar, si Dios quiere, en Jerusalén. Ya me pusieron a trabajar con un grupo de argentinos, Olim Hadashim, que vamos a hacer un ceder comunitario. Y a nivel personal es súper emocionante porque uno en Argentina cuando hacía las compras estabas haciendo tus compras solo, cuando estabas haciendo la limpieza eras vos y tu familia, y acá es todo el país que se moviliza, uno va al súper, hay toda una movida que es muy emocionante para uno que viene de Argentina. Sí, entiendo lo que siente, sentí lo mismo mi primer Pesaj aquí, así que Rabino Hag Sameach, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muchísimas gracias a usted y a todos los que nos están escuchando. Ahora sí, llegamos al final. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que si quieren recibir más noticias en español y contenido exclusivo, deben suscribirse a nuestra plataforma digital y el TV Plus y seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Ha sido un placer acompañarlos hoy. Mi nombre es Ronit Nates. Hag Sameach, felices Pascuas para todos y nos vemos después de Pesaj.